Hola, muy buenos días. Mi nombre es Michelle Delgado. Hoy vamos a hablar algo sobre conceptos educativos sobre la superdotación. ¿Qué entendemos por superdotación? Superdotación es una persona con un coeficiente intelectual por encima del 130, aunque no siempre es así. En cualquier de los casos, los superdotados destacan por su facilidad de aprendizaje en el colegio, ya sea por su personalidad egocéntrica en el trabajo, en muchas formas de interactuar. ¿Cómo explica el psiquiatra Francisco Alonso Fernández? Bueno, cada alumno es único en cuanto a capacidades de desarrollo e intereses, si la competencia se refiere. Por lo tanto, se necesita una respuesta educativa particular, personalizada y adaptada a sus necesidades. Así pues, la integración educativa se podría definir como un conjunto de acciones que se ponen en marcha en el contexto escolar y junto con los agentes educativos para potenciar las capacidades de este alumnado. Normalmente, esas acciones educativas requieren de forma de trabajo más activas, creativas y motivadoras. Si las comparamos con la tradicional de manera de trabajar en las aulas, esto no tiene que por qué suponer grandes cambios metodológicos y organizativos, sino que más bien de lo que se trata es de hacer un cambio en las actitudes, dar a conocer mayor flexibilidad en las tareas organizativas, en las actividades, entre otros. Además, dichas acciones, las cuales son beneficiosas, son para los alumnos con altas capacidades. No obstante, el papel de las familias en esta tarea es indispensable. Colaborar con la familia en el labor educativo es fundamental. ¿Por qué? Porque esto no tendrá éxito si no se tiene una relación entre los diferentes contextos en el que se desarrollan los niños. Si bien sabemos que las familias fieles, conocedoras de las peculiaridades de sus hijos, son una fuente de información esencial tanto para identificar y evaluar como para la intervención con estos alumnados. Por su parte, con las respuestas educativas no se pretende otra cosa que proporcionar experiencias, recursos y materiales con el fin que estos niños puedan desarrollarse y procesar todo su potencial y todo en todas sus dimensiones, ya sea cognitiva, afectiva, social, motriz. Por esta razón es indispensable que en los centros educativos se diseñen y se organicen este tipo de respuestas, los cuales darán un lugar a adaptaciones y ajustes organizativos y curriculares, por ejemplo, enriquecimiento de temas, materiales, aplicación, flexibilidad, entre otras. Este presente tanto en los documentos oficiales como dentro de los centros como las programaciones didácticas. Por aquí vamos a dejar un pequeño video explicado por el doctor Alonso En Francisco. este caso, los superdotados destacan por facilidad de aprendizaje en el colegio y por su personalidad egocéntrica en el trabajo, como explica el psiquiatra Francisco Alonso Fernández. Bueno, así como los genios ya veremos que tienen capacidades más bien definidas, los superdotados se caracterizan únicamente, diríamos que el denominador común de los superdotados es tener una inteligencia fluida. La inteligencia fluida es la modalidad de inteligencia que se contrapone a la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es la inteligencia de la reflexión, la inteligencia del aprendizaje, la gran inteligencia de la cultura, y en cambio la inteligencia fluida, lo que caracteriza a los superdotados es la inteligencia rápida, del aprendizaje rápido, de la expresión rápida, y es la inteligencia que cata las pruebas psicométricas. Bueno, ya sabe que hay pruebas psicométricas muy diversas, y las pruebas psicométricas están muy influidas por factores culturales. Por eso el concepto así como el concepto de sabio y el concepto de genio están mejor sustentados, el concepto de superdotado es un concepto psicométrico, y las pruebas psicométricas, desde luego, están tan influidas por factores culturales que realmente son factores un poco extraintelectuales, de manera que diríamos que miden la inteligencia, pero convencionalmente. Son pruebas convencionales. Aproximadamente el concepto de superdotado es a partir de 130 aproximadamente. Yo diría que, como siempre,
la interpretación de estas pruebas psicométricas tiene que ser una interpretación flexible, una interpretación comprensiva, porque la prueba psicométrica, aparte de ser una prueba pues, que aporta datos, necesita para interpretar esos datos que aporta la prueba psicométrica una entrevista con el sometido a la prueba psicométrica. Y que por lo tanto las pruebas psicométricas exigen siempre una entrevista complementaria y entonces es cuando se pueden interpretar bien los datos, porque esto de poner la cifra en 130 puede ocurrir que haya superdotados un poco menos de 130 y que otros por encima de 130 sean falsos superdotados. Vamos a hablar un poco también sobre la educación para superdotados y apoyos al talento en Alemania. Si bien nuestras investigaciones nos dice que inicialmente en Alemania la atención se centró solo en los niños con discapacidad, los niños en el contexto educativo se han vuelto cada vez más importantes en diferentes organizaciones e instituciones. Esta se asocia a fundaciones que ofrecen una gran variedad de medidas para las demás especialidades de niños superdotados y talentos con habilidades. Hacen sobre un cambio de información sobre la dotación y la cooperación de diferentes instituciones. Los niños con talentos también son proporcionados con acceso a becas, así como la academia especiales y competiciones diferentes. Además, los educadores e investigadores involucrados en esta promoción de donación pueden asistir a las conferencias, referencias, así como la obtención de cualificaciones como especialistas en educación superior y apoyo al talento. En otras palabras, Alemania ofrece respuestas educativas flexibles, personalizadas a la superdotación intelectual con un enfoque en la identificación temprana de talentos, el cual tiene enriquecimiento curricular y apoyo a los estudiantes y a sus familiares. También proporcionan orientación sobre cómo mejorar la calidad de las respuestas educativas en estudiantes con alta capacidad en el Instituto Estatal para Estudiantes Superdotados. Recordemos brevemente que superdotación intelectual, si bien existen diversas definiciones, podemos decir que estas se refieren a aquellos alumnos que demuestran capacidades cognitivas significativamente superiores por el nivel de los demás, pues así como por ejemplo la alta creatividad, la motivación, la capacidad de resolución de problemas. Es fundamental también poder comprender que una respuesta educativa adecuada, la superdotación no es solamente un lujo, sino que es una necesidad dentro del aula y dentro de la institución educativa. Para esto no solo se permite el desarrollo pleno del estudiante y el potencial como tal, sino que también va a prevenir el fracaso escolar, la desmotivación y otros problemas que pueden surgir cuando sus necesidades no son atendidas. Bien, ahora según el enfoque general de Alemania, pues Alemania, como muchos países europeos, se adhieren a la filosofía de la inclusión de su sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo principal es que todos los niños, independientemente de sus capacidades, puedan aprender juntos en las escuelas regulares. Sin embargo, pues dentro del marco inclusivo de la educación en Alemania, pues se reconoce que los alumnos superdotados tienen necesidades específicas que van a requerir atención especializada. Para esto pues se realiza una identificación, que es la identificación de los alumnos superdotados en Alemania, que se realiza a través de un proceso multifacético, donde se van a utilizar pruebas de inteligencia estandarizadas, pero también se va a valorar lo que es la observación y la evaluación del rendimiento por parte del profesorado como tal. La participación activa del padre también es una parte esencial, ya que ellos suelen ser los primeros en notar las capacidades excepcionales de sus hijos. Bien, ahora la respuesta educativa de Alemania se basa en 3 principios clave, lo cual es la individualización, los enriquecimientos y la aceleración. ¿Qué nos quiere decir la individualización? Pues que esto es una enseñanza que se va a adaptar a las necesidades y el ritmo del aprendizaje de cada alumno, reconociendo que los superdotados requieren un currículo un poco más desafiante y profundo. La parte de enriquecimiento pues nos da a entender que se ofrecen actividades que van más allá del currículo regular, como por ejemplo proyectos de investigación,
talleres especializados y que se fomenten en sus grupos de intereses. Ya, y por último, la aceleración, pues que en algunos casos esto va a permitir que los alumnos avancen un poco más rápido en determinadas áreas o incluso que puedan saltar grados si demuestran la capacidad para poder realizarlo, pues, ¿no? Ahora en la parte de estrategias y programas específicos, que es el enriquecimiento dentro del aula. Muchas veces gran parte del apoyo a los alumnos superdotados se brinda dentro del aula regular a través de estrategias como las tareas diferenciadas, los proyectos especiales y también los grupos de intereses. ¿Qué nos quiere decir las tareas diferenciadas? Pues es como los profesores van a diseñar tareas con diferentes niveles de complejidad. Esto va a permitir que los alumnos superdotados trabajen en actividades que los desafíen y estimulen su pensamiento crítico. En los proyectos especiales, pues, se anima a los alumnos a investigar más allá temas de sus intereses. Y los grupos de intereses, pues, eso se alinea los proyectos especiales, donde se van a crear estos grupos dentro y fuera del aula para que fomenten la colaboración, intercambio de ideas en sus grupos de intereses y entre otras cosas, pues, ¿no? Además, para esto también se utilizan las competencias, que esto es donde va a animar a los alumnos a participar en concursos académicos, como por ejemplo en olimpiadas de matemáticas, ciencias, entre otras. También es crucial recordar que la superdotación no se limita al ámbito laboral. Muchas gracias, esto ha sido nuestra participación.